Móstoles, una ciudad que a simple vista no guarda secretos. Calles rectas, parques llenos de niños al caer la tarde, el olor a pan recién hecho de las cafeterías del barrio. Una ciudad dormitorio donde la vida se repite con exactitud de un reloj. Cada día igual al anterior, hasta que algo rompe el engranaje. Aquella mañana, el sol aún no había terminado de subir cuando un silencio extraño comenzó a colarse entre los portales de la Avenida Olímpica. Un silencio que no era el de la rutina, sino el que llega justo antes de que algo terrible ocurra. Nadie lo sabía todavía, pero en uno de esos pisos, detrás de una puerta color crema marcada con el número 20, una familia entera estaba a punto de desaparecer. Hola, soy César y bienvenidos a Sí Matan, vuestro canal de True Crime en español. Antes de comenzar, quiero agradeceros, como siempre, el apoyo que dais a cada historia, cada comentario, cada palabra de aliento, cada like que dejáis bajo los vídeos, me recuerda por qué sigo aquí. Para contar historias reales y para que las víctimas no se pierdan en el ruido del tiempo. Si os gusta este contenido, suscribíos, dejad vuestro like y activad la campanita para no perderos los próximos casos. Y recordad que también podéis seguirme en Instagram, Spotify e iVoox, donde encontraréis estas historias en formato podcast. Dicho esto, apagad las luces, acomodaos, porque lo que vais a escuchar no es solo la crónica de un crimen familiar, sino la historia de cómo el amor puede confundirse con la posesión y cómo a veces el enemigo duerme a nuestro lado. Avenida Olímpica, Móstoles. Un bloque de 5 plantas, fachadas amarillentas, patios interiores donde se escuchan conversaciones y golpes de cacerolas. Los vecinos se conocen de vista, se saludan sin detenerse. Allí vivían Galín Petrov, Irina Dimitrova y su hija Amarilla, de solo 6 años. Para todos eran una familia más. Ella, una mujer joven, trabajadora, siempre sonriente. Él, un hombre serio pero correcto. Y la pequeña, una niña risueña que cada mañana bajaba las escaleras dando saltitos, con la mochila más grande que su espalda. Irina había llegado a España hacía casi una década. Tenía 29 años y un carácter luminoso. Trabajaba limpiando hogares por la mañana y cuidando personas mayores por las tardes. Sus vecinas la veían salir temprano, con el pelo recogido y la mirada cansada pero serena. Siempre decía todo irá bien, recordaría una de ellas, y lo decía convencida. Su hija Amarilla era su razón de vivir, una niña inquieta, curiosa, con el pelo rubio claro y las manos siempre manchadas de pintura. Le encantaban los dibujos, los columpios y las canciones en español que aprendía en el colegio. Cuando crezca quiero ser doctora para curar a mamá, dijo un día en clase. Nadie imaginó que aquella frase se convertiría en un eco imposible. Galin, el padre, era mecánico. Había llegado desde Bulgaria muchos años atrás, buscando oportunidades. A los ojos del vecindario era reservado, cortés. Nunca levantó la voz en público, nunca una denuncia, nunca un escándalo. Pero el silencio, a veces, es el mejor escondite para la violencia. Con el tiempo, Irina empezó a sentirse observada, controlada. No podía mirar el teléfono sin notar su sombra detrás. Él revisaba horarios, llamadas, amistades. Cuando salía, preguntaba a qué hora volvería. Cuando llegaba, la interrogaba con la excusa del cariño. Era el tipo de control que no deja marcas, pero apaga la voluntad. Aún así, ella seguía adelante. Encontró refugio en el deporte. Cada tarde iba al gimnasio donde pocas sabían lo que ocurría en casa. Decía que el CrossFit la hacía sentirse libre, fuerte, viva. Y en cierto modo lo era. Su pequeño acto de resistencia. Sus compañeros la admiraban. Tenía algo especial, una energía bonita, contaron después. Pero esa luz ya empezaba a apagarse. El 5 de noviembre de 2022,
Transcurrió como cualquier otro día. Móstoles estaba en calma, las luces de los escaparates comenzaban a encenderse y el otoño llenaba las calles de hojas secas. Irina cenó con su hija, ayudó a Amarilla con los deberes y después la arropó con un beso. En el dormitorio contiguo, Galín fumaba en silencio, mirando por la ventana. Llevaba días sin hablar demasiado. Su mente parecía irse lejos, como si preparara un viaje del que no pensaba regresar. A veces se quedaba quieto horas enteras observando la nada. Decía que estaba cansado, que el trabajo le superaba, pero había algo más. Una tristeza espesa, una frustración que crecía como moho en la oscuridad. Esa noche, cuando Irina se acostó, el reloj marcaba la 1. La niña dormía, la ciudad callaba y él no. Esa noche, algo en la cabeza de Galín Petrov hizo clic. No fue un grito, ni una discusión, ni un detonante visible, solo un silencio espeso, el tipo de silencio que pesa sobre los hombros hasta romperlos. A las 4:30 de la madrugada se levantó de la cama. Descalzo, con la mirada perdida, cruzó el pasillo sin encender la luz. El suelo crujió bajo sus pasos. La casa, pequeña y humilde, olía a detergente y a sueño. Irina dormía con su hija como solía hacer cuando lo notaba alterado. Abrió la puerta de casa y salió al frío. Ni abrigo, ni móvil, ni llaves. Solo su cuerpo temblando. Las cámaras de seguridad del portal lo registraron caminando hacia la avenida. Los hombros caídos, la mirada fija en el suelo. Algunos vecinos dijeron después que lo vieron sentado en un banco, frente al parque, mirando al vacío durante horas. Otros pensaron que estaba ebrio. Nadie se acercó. Mientras tanto, en el piso, Irina despertó. La cama estaba vacía, la puerta entreabierta. La primera sensación fue de confusión. La segunda, de miedo. ¿Dónde está papá?, preguntó Amarilla, frotándose los ojos. Irina no respondió. Se vistió rápido, le puso a la niña un abrigo sobre el pijama y bajó las escaleras. El reloj marcaba las 5:20. Las calles de Móstoles estaban desiertas, solo el parpadeo intermitente de las farolas. Caminaban deprisa, con el aire helado cortándoles las mejillas. Irina llamaba su nombre una y otra vez. «¡Galín! ¡Galín!», hasta que lo vio. Allí estaba, sentado en un banco frente a los columpios, inmóvil como una sombra. Ella se acercó despacio. «¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa?». Él no contestó. Tenía la mirada perdida, los labios temblando. Parecía otra persona. Irina intentó ayudarlo a levantarse. Le sujetó el brazo. Su hija se aferró a su mano pequeña. Y así los tres, una mujer agotada, una niña medio dormida y un hombre roto, volvieron caminando hasta casa. Nadie sabe qué se dijeron durante ese trayecto. Quizá nada, quizá todo. Tal vez Irina pensó que era una crisis pasajera, un episodio depresivo que con ayuda podría superarse. Tal vez incluso lo perdonó, porque a veces el amor es eso, la esperanza ciega de que las cosas cambien. Al llegar, lo ayudó a acostarse. Le puso una manta. Él no quiso hablar, se limitó a cerrar los ojos. Durante unas horas, la casa volvió a parecer tranquila. Pero era la calma del ojo del huracán. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a filtrarse entre las cortinas, Irina preparó café. Marilla jugaba en el suelo con sus muñecas. Parecía un domingo cualquiera. Pero Galín no se movía. No habló, no comió, no miró a nadie. Solo observaba la puerta de la cocina con una expresión vacía, como si esperara algo o a alguien. El reloj marcaba las 11:10. Irina se acercó a él con voz tranquila. Le dijo que después de comer saldrían al parque, que debían aprovechar el sol antes de que llegara el invierno. Y fue entonces, justo cuando ella se dio la vuelta, cuando Galín se levantó. Fue un movimiento lento, mecánico, como el de quien ya ha tomado una decisión y no piensa detenerse. Abrió el cajón de la cocina. Sus dedos se cerraron sobre un mango de madera. El filo del cuchillo reflejó la luz del mediodía, y en ese reflejo, dicen los expertos,
Se condensa el instante exacto en que la cordura se apaga. El filo del cuchillo brilló apenas un segundo. Después, el tiempo pareció detenerse. Irina estaba de espaldas limpiando la encimera. La televisión seguía encendida y en el suelo, la pequeña amarilla dibujaba con ceras de colores. Un sol, una casa, tres figuras cogidas de la mano. Esa fue la última imagen que trazó. Galin caminó hacia ellas con pasos lentos, casi rituales. El suelo crujía bajo sus pies descalzos. No dijo una palabra. El ambiente olía a café recién hecho y a algo invisible que ya empezaba a pudrirlo todo. El miedo. Cuando Irina se giró, lo vio. Solo alcanzó a pronunciar su nombre. ¿Galín? Y entonces, el primer golpe. El cuchillo descendió con fuerza brutal, una, dos, tres veces hasta que el sonido metálico del acero chocando con el suelo rompió el silencio. Marilla gritó, corrió hacia su madre intentando abrazarla, pero su padre la apartó con un empujón. Ella cayó al suelo, y ese fue el instante en que su infancia terminó. Los vecinos de arriba escucharon ruidos sordos, un mueble arrastrándose, algo que se volcaba. Pensaron que era una discusión. Nadie imaginó que estaban escuchando un asesinato. La autopsia lo confirmaría después. Irina recibió 15 puñaladas, la mayoría en el pecho. Marilla, 13. Las heridas eran limpias, precisas, dirigidas a órganos vitales. No hubo improvisación, no hubo piedad. Dicen que Irina intentó proteger a su hija, que incluso herida la cubrió con su cuerpo, y que Marilla, al verla caer, solo acertó a decir una frase: «Mamá». Nadie volvió a escuchar su voz. Cuando todo acabó, el piso quedó en un silencio absoluto. Solo el tic-tac del reloj del salón seguía marcando los segundos, como si el tiempo no se atreviera a detenerse del todo. Galín permaneció quieto durante un largo rato, mirando los cuerpos tendidos en el suelo. Tenía las manos cubiertas de sangre, el pecho manchado y los ojos vacíos. Dicen que entonces comprendió lo que había hecho, que lo entendió todo de golpe, como si la realidad regresara demasiado tarde. Caminó hasta el baño, se miró al espejo y con el mismo cuchillo se lo clavó a sí mismo en el pecho. Una vez, dos, tres. La hoja resbaló, la sangre brotó, pero no lo mató. Ninguna de las heridas era lo bastante profunda ni para borrar la culpa ni para liberar el castigo. Durante horas permaneció allí, sentado en el suelo mirando la escena. El cuerpo de Irina junto a la mesa, el de su hija a pocos metros, con un muñeco de trapo entre las manos. El reloj marcó las 10 de la noche. Entonces Galin cogió un teléfono. No era el suyo, quizá el de ella, y escribió varios mensajes, frases cortas, frías, como si las dictara alguien sin alma. He hecho algo terrible. No puedo seguir. Perdón. Uno de los amigos que lo recibió pensó que era una broma. Otro, alarmado, llamó a la policía. Y ese fue el comienzo del final. Minutos después, las sirenas del 112 comenzaron a sonar en el barrio. Las luces azules tiñeron las fachadas reflejándose en las ventanas cerradas. Algunos vecinos salieron al balcón. Otros se asomaron con miedo desde detrás de las cortinas. Nadie sabía lo que iban a encontrar. Los agentes de la Policía Nacional llegaron al edificio y subieron a toda prisa las escaleras. La puerta del piso 20 estaba cerrada, pero la llave colgada aún por dentro. Golpearon varias veces, nadie respondió. Cuando finalmente la derribaron, el olor a sangre los golpeó como una pared. Uno de los policías que entró primero dijo después: «He estado en muchas escenas, pero nunca vi algo tan frío, tan callado». En el suelo del pasillo encontraron los cuerpos y junto a ellos a Galín Petrov aún con vida, las manos empapadas, la mirada perdida. Cuando los agentes se acercaron, él susurró algo apenas audible: «Matadme, por favor, matadme». Pero la ley no mata, la ley recoge, anota y espera. Los sanitarios lo evacuaron al hospital Puerta de Hierro, donde ingresó en estado grave, aunque estable.
A la llegada de los vehículos de emergencia nos encontramos una niña de 6 años y una mujer de 29 años fallecidas por arma blanca, y a un hombre de 39 años con heridas en tórax, muslos y en cuello, también por arma blanca. Este paciente es estabilizado y trasladado al Hospital Puerta de Hierro con preaviso prehospitalario. Tanto la niña como la mujer no se ha podido hacer absolutamente nada por ellas. Allí, entre vendajes y morfina, comenzó la otra historia, la de la culpa, la de las preguntas sin respuesta, la de un país entero que intentaba entender cómo alguien puede destruir aquello que más ama. El eco de las sirenas aún resonaba cuando el portal de la Avenida Olímpica se llenó de curiosos. Eran casi las 11 de la noche. Las luces de los coches patrulla teñían de azul las fachadas del bloque, mientras los agentes entraban y salían del edificio con el rostro endurecido. Los vecinos observaban desde las ventanas. Nadie sabía con certeza qué había pasado, pero todos intuían que algo horrible había ocurrido. Una vecina del segundo piso lo recordaría así. Había policías por todas partes. Uno de ellos salió llorando. Yo no había visto eso nunca. En el interior del piso, los forenses trabajaban en silencio. Los cuerpos de Irina y Marilla fueron levantados pasadas las 2 de la madrugada. El suelo estaba cubierto de marcadores amarillos, fotografías, guantes desechados. El cuchillo, aún con huellas visibles, descansaba sobre una toalla empapada. El inspector que dirigía la investigación, un veterano de homicidios, ordenó registrar cada detalle. Nada debía quedar fuera del informe. La escena hablaba por sí sola. No había señales de entrada forzada, ni de lucha previa. Todo había ocurrido dentro, entre las mismas paredes donde habían vivido. En la habitación de la niña encontraron una muñeca sin brazo, una libreta con dibujos y una frase escrita con letra torpe. Mamá es la más fuerte del mundo. Esa frase quedó grabada en la mente de todos los que estuvieron allí. Al amanecer, el caso ya estaba en todas las redacciones. Horror en Móstoles, un hombre asesina a su mujer y a su hija de 6 años. Las portadas usaban palabras como parricidio, tragedia, locura. Pero detrás de esos titulares había una historia más antigua, la de control, el aislamiento y la culpa. Galin Petrov fue trasladado custodiado al hospital. Tenía varias heridas autoinfligidas, ninguna mortal. Mientras lo sedaban, los agentes de guardia escucharon cómo murmuraba una y otra vez el mismo nombre: Irina. Horas después, ya estable, fue interrogado por primera vez. Sus respuestas eran fragmentos de una mente que se había quebrado. Decía no recordar nada, que todo fue un sueño, que pensó que así la salvaba del dolor. El informe psicológico preliminar señaló un episodio de depresión severa, pero sin pérdida total de conciencia. Los peritos lo definieron con una palabra técnica: lucidez intermitente, suficiente para entender lo que hacía, aunque intentara negarlo. Mientras tanto, la ciudad se paralizó. El ayuntamiento de Móstoles decretó 3 días de luto oficial. Las banderas ondearon a media asta y frente al consistorio se improvisó un altar de flores y velas. Cientos de personas acudieron en silencio, entre ellos muchas mujeres con la misma expresión: rabia contenida. Una niña del colegio de Marilla llevó un dibujo: 2 corazones, uno grande y otro pequeño, unidos por una línea. Debajo, con letras torcidas, escribió: no os olvidaremos nunca. Ese día, el minuto de silencio fue sepulcral. Ni una palabra, ni un murmullo. Solo un viento suave y el llanto ahogado de quienes no podían comprender cómo un hogar se convierte en un campo de batalla. El grupo de homicidios analizó los teléfonos de la pareja. En el Dirina había conversaciones con amigas donde se notaba la tensión. Está raro, no quiere que salga sola, no me deja ir al gimnasio. Nada que pudiera considerarse una denuncia, pero suficiente para dibujar un patrón: control, aislamiento, miedo. En el de Galin encontraron algo más inquietante: búsquedas recientes sobre formas de suicidio, tratamientos para la depresión y artículos que hablaban de padres que habían matado a sus familias antes de quitarse la vida.
Los investigadores lo interpretaron como una fantasía suicida con componente posesivo. Una mente que no soportaba perder el control, ni siquiera sobre aquellos que dice amar. Durante los días siguientes, el barrio se llenó de cámaras y micrófonos. Los medios se agolpaban frente al portal, buscando cualquier imagen, cualquier frase. Una vecina, visiblemente afectada, dijo ante las cámaras: «Yo la veía cada día con la niña, siempre sonriente, no se oían gritos, y él siempre tan callado. Nadie lo habría imaginado». Esa frase se repitió hasta el cansancio. Nadie lo habría imaginado. Y sin embargo, el horror había estado ahí, oculto bajo el disfraz de la normalidad. En la comisaría, los agentes debatían sobre el motivo. Algunos veían un caso claro de violencia de género. Otros, un suicidio frustrado que acabó en masacre. La realidad, quizá, era ambas cosas a la vez. Uno de los inspectores lo resumió así en su informe: «No hay locura que excuse lo que ocurrió, solo una decisión fría, calculada, irreversible». Con ese documento, el caso pasó oficialmente a manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Y lo que hasta entonces era una tragedia, comenzó a transformarse en un juicio que pondría a prueba la delgada línea entre enfermedad mental y maldad consciente. Pasaron casi 3 años desde aquella madrugada. 3 inviernos, 3 cumpleaños vacíos, 3 silencios que pesaban en el aire de Móstoles. Pero el tiempo, aunque parezca detenerse, siempre acaba empujando hacia la verdad. Era octubre de 2025. La Audiencia Provincial de Madrid se preparaba para uno de los juicios más esperados del año. El caso del parricida de Móstoles volvía a los titulares y el nombre de Galin Petrov reaparecía en todos los telediarios, asociados a una imagen que nadie podía borrar: la del hombre que destruyó su propia familia. La mañana del juicio, el edificio de la audiencia amaneció custodiado por agentes. En la entrada, periodistas, cámaras, micrófonos. Los flashes dibujaban destellos sobre la fachada de piedra. A las 10 en punto, una furgoneta policial se detuvo junto a la puerta lateral. De ella bajó un hombre con el rostro pálido, demacrado, los hombros hundidos. Era él, Galin Petrov. Había cumplido 41 años, llevaba un jersey gris, las muñecas esposadas y la mirada fija en el suelo. Cuando entró en la sala, el murmullo se apagó. Los familiares de Irina, sentados en primera fila, clavaron los ojos en él sin pronunciar palabra. A pocos metros, un banco vacío recordaba el hueco de las dos ausentes. El juez tomó la palabra. Comienza la vista oral del caso 367/22 contra Galin Petrov, acusado de asesinar a su esposa e hija. El silencio fue absoluto. Durante 5 días, el juicio fue un duelo entre dos formas de mirar el mismo horror. La defensa construyó su relato sobre la enfermedad. Argumentaron que Galin no era dueño de sí mismo, que sufría una depresión severa y un cuadro de trastorno delirante. Dijeron que aquella mañana, cuando tomó el cuchillo, no actuaba como un hombre consciente, sino como alguien fuera de la realidad. Usaron una palabra que pesó sobre toda la sala: suicidio ampliado. Alegaron que creía salvarlas, que pensaba que si él moría, ellas no podrían vivir sin él, y que en esa lógica enferma decidió llevárselas consigo. El abogado pidió una eximente incompleta. Quería reducir la pena a 14 años, argumentando que no había maldad, sino desesperación. Frente a ellos, la fiscalía fue contundente. La voz del fiscal resonó firme: «Este no es un caso de locura, es un caso de control, de dominación, de un hombre que decidió que, si no podía tener a su familia, nadie la tendría». Recordó que Irina no había presentado denuncias, pero sí había contado a sus amigas que su marido no la dejaba salir sola, no quería que trabajara fuera, no soportaba que entrenara en el gimnasio. Era el retrato de una violencia silenciosa, de esas que no necesitan golpes para destruir. El fiscal subrayó cada palabra. No fue un arrebato, fue un acto deliberado. Cuchillo en mano, eligió el orden de las víctimas. Primero la madre, luego la hija. Eso no es locura, es decisión. Pidió una condena ejemplar.
45 años de prisión, 25 por el asesinato de Irina y 20 por el de Marilla. La acusación particular en nombre de la familia de Irina respaldó cada punto. Durante las sesiones los testigos desfilaron con los ojos enrojecidos. Una vecina relató cómo Irina había empezado a quedarse más en casa, cómo evitaba hablar de su marido, cómo se le escapaban frases como «no le gusta que me arregle tanto». Los psicólogos forenses fueron tajantes. Galin sabía lo que hacía. Padecía depresión, sí, pero no una psicosis que anulara su voluntad. Sabía distinguir el bien del mal, sabía que estaba matando. Uno de ellos dijo una frase que se repitió en todos los periódicos. El asesino lloró por culpa, no por confusión. Y la culpa solo existe cuando hay conciencia. El rostro de Galin no se movió, ni cuando hablaron de las heridas, ni cuando mostraron fotografías, ni cuando el fiscal pronunció el nombre de su hija. Solo al final, cuando el juez le ofreció su turno de palabra, alzó ligeramente la cabeza. Su voz fue casi un susurro. «No tengo perdón», y volvió a bajar la mirada. El jurado popular, compuesto por 9 ciudadanos, deliberó durante más de 6 horas. En la sala contigua los familiares esperaban en silencio. Nadie hablaba, nadie se movía. Cuando regresaron, el portavoz del jurado se levantó con las manos temblorosas. Leyó despacio. Por unanimidad, consideramos al acusado culpable de 2 delitos de asesinato cometidos con alevosía y ensañamiento. El murmullo que siguió fue breve, contenido, pero en la mirada de los familiares de Irina se encendió algo parecido al alivio. Días después, el 23 de octubre de 2025, se dictó la sentencia firme. El tribunal condenó a Galin Petrov a 45 años de prisión, 25 por el asesinato de Irina y 20 por el de su hija Marilla. El juez reconoció un atenuante leve por su estado depresivo, pero dejó claro que no alteraba el fondo de la cuestión. En su dictamen final escribió: «El acusado era plenamente consciente de sus actos, actuó movido por un impulso de dominio y posesión, y sus víctimas fueron quienes menos podían defenderse». Galin escuchó la sentencia sin levantar la vista. No hubo lágrimas, no hubo reacción, solo un leve asentimiento, como si por fin el castigo confirmara lo que ya sabía desde hacía tiempo, que su vida, al igual que la de las mujeres a las que destruyó, había terminado aquella mañana de noviembre. A la salida, el fiscal habló ante las cámaras. Este no es un caso aislado, es una historia que se repite, porque la violencia no siempre grita, a veces susurra, se disfraza y cuando nadie la ve, mata. La imagen de Irina y Marilla apareció en las pantallas de los informativos, junto a un ramo de flores marchitas frente al portal donde vivieron. El periodista cerró el reportaje con una frase que resumía el sentimiento de un país entero. La justicia ha hablado, pero la ausencia sigue siendo eterna. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero hay heridas que no cicatrizan, solo aprenden a doler en silencio. El portal de la Avenida Olímpica sigue siendo el mismo. Las baldosas han sido fregadas 1000 veces, las paredes repintadas, pero en el aire todavía flota algo que no se borra. Una tristeza muda, un recuerdo que se niega a marcharse. Allí vivieron Irina Dimitrova y su hija Marilla. 2 vidas sencillas, unidas por una ternura que ni la muerte pudo romper. Vecinas, amigas, compañeras de trabajo, todas las personas que la conocieron repiten lo mismo. Eran luz, una luz pequeña, cotidiana, de esas que hacen que los demás sonrían sin saber por qué. Hoy, frente al portal, hay una placa con sus nombres. A veces alguien deja flores frescas, otros solo queda una vela encendida que tiembla con el viento. Y cada vez que pasa alguien y se detiene unos segundos, es como si dijera sin palabras: «No os olvidamos». En el colegio de Marilla su pupitre sigue vacío. Las profesoras lo conservaron tal como estaba aquel viernes. Encima, una hoja con dibujos, un sol, una casa, 3 figuras. Debajo un mensaje escrito con rotulador rosa: «Mamá y yo, para siempre». A veces los niños preguntan quién era la niña de esa mesa y los adultos bajan la voz para responder: «Una compañera muy buena, se llamaba Marilla», y el aula queda en silencio.
El caso de Galin Petrov no es solo una tragedia familiar, es el reflejo de algo más profundo, de cómo la violencia puede habitar en lo cotidiano, oculta tras la rutina disfrazada de normalidad. Durante meses, Irina intentó mantener su casa en pie. Lo hizo con ternura, con trabajo, con fe en que todo mejoraría. Y lo que encontró fue la cara más oscura del control. Esa forma de amor envenenado que no protege, que no cuida, que solo aprieta hasta dejar sin aire. Porque la violencia no siempre grita. A veces habla despacio, susurra promesas. Y cuando por fin muestra su verdadero rostro, ya es demasiado tarde. Hoy, Galin Petrov cumple condena en una prisión madrileña. 45 años de una vida vacía, sin familia, sin voz, sin consuelo. Dicen que pasa los días solo mirando por la ventana sin recibir cartas ni visitas. Quizá allí, en ese silencio, haya entendido al fin lo que hizo. O quizá no. Pero esta historia no le pertenece a él. Le pertenece a ellas, a Irina, a Marilla, a todas las que ya no pueden contar lo que vivieron. Cada vez que cae la noche sobre Móstoles, el parque donde solía jugar la niña vuelve a llenarse de risas. Los columpios se balancean, las farolas parpadean y entre los sonidos del barrio todavía parece oírse una voz pequeña, una voz que llama a su madre. Y en esa imagen, en esa mezcla de vida y recuerdo, se esconde la verdadera memoria de esta historia. No en el dolor, sino en la promesa de no repetirlo. Porque el tiempo podrá repintar las paredes, podrá borrar los titulares, podrá cubrir con polvo los expedientes judiciales, pero nunca borrará lo que pasó. Porque el tiempo borra huellas, pero no la verdad.